Hey guys, Esta noche, cruzas el borde de lo visible. Estás de pie frente a un horizonte que no pertenece al mundo que conoces. No hay sol ni luna, pero hay luz. No hay viento, pero las hojas tiemblan como si recordaran algo. Y tú, apenas has comenzado a caminar. El cielo no es azul ni negro. Es de un gris suave, como lana empapada en lluvia vieja. Dicen que los pueblos aborígenes de Australia no creen que el alma muera. Creen que despierta, que lo que tú llamas vida era el sueño. Y ahora, al morir, simplemente estás recordando cómo regresar a casa. Frente a ti hay una llanura inmensa, sin caminos, sin señales. Pero sabes, por alguna razón extraña y familiar, que debes caminar hacia el este. Allí está el primer cielo, el primer umbral. A lo lejos, escuchas un canto, no con tus oídos, con tus costillas. Es un zumbido lento, grave, que parece provenir de la tierra misma. Es el eco de los ancestros, las primeras voces, aquellas que crearon los senderos invisibles a través del tiempo del sueño. So, before you get comfortable, take a moment to like the video and subscribe, but only if you genuinely enjoy what I do here. Déjame saber en los comentarios desde dónde estás escuchando y qué hora es allí. Now dim the lights, maybe turn on a fan for that soft background hum, and let's ease into tonight's journey together. Empiezas a caminar. No hay esfuerzo. El cuerpo se mueve como si flotara ligeramente. Cada paso no cruje, sino que canta. La tierra debajo de ti murmura tu nombre en un idioma que no sabías que hablaba. En estas creencias aborígenes, cada ser nace con una canción, una melodía única que lo conecta con su tierra, su historia y su cielo. Cuando alguien muere, el alma debe seguir esa misma canción de regreso. No es un mapa, es un recuerdo melódico. Si olvidas tu canción, te pierdes. Algunas tradiciones dicen que cada piedra, cada árbol, cada curva del camino tiene su propio verso. Y si los cantas en el orden correcto, las puertas del más allá se abren sin resistencia. Pero si te equivocas, el cielo permanece cerrado, no por castigo, sino porque no te reconoce. Caminas por un sendero que no ves, pero sientes. Tus pies pisan la música. A cada lado, el paisaje parpadea suavemente. Campos secos que se transforman en lagunas, colinas que se vuelven desiertos, grietas que respiran como bocas dormidas. Todo cambia, pero el canto sigue, constante. De repente, algo se mueve. No es una criatura, es una sombra. Alta, delgada, sin rostro. No da miedo. Es familiar, como un recuerdo sin detalles. Está parada al borde del camino invisible, sin invitarte ni detenerte. Algunos dicen que estas figuras son guías del más allá. Otros creen que son tus propias versiones pasadas, esperando para ver si vuelves completo. Los académicos todavía debaten si estos seres son arquetipos colectivos o simples proyecciones del alma en tránsito. Tú no preguntas, solo inclinas la cabeza, y la figura desaparece suavemente, como niebla retirada por un suspiro. Tu cuerpo se siente más liviano, como si hubieras soltado algo sin darte cuenta. Sigues caminando, y ahora el canto cambia de tono. Es más agudo, más alegre, como si la tierra celebrara que recuerdas. Frente a ti se abre una grieta brillante. No es peligrosa, es un umbral, el primer cielo, la entrada al lugar donde los espíritus comienzan a hacer viento. Das un paso y cruzas. El primer cielo no es como imaginabas. No hay nubes, no hay ángeles ni puertas.
Hay una vasta extensión de dunas suaves, iluminadas desde dentro, como si el suelo respirara luz. No es blanca ni dorada, sino de un tono ocre pálido, parecido al interior de una concha marina. Aquí, todo es silencio, pero no el silencio de ausencia. Es el silencio que escucha. Caminas y no dejas huellas. La arena se acomoda detrás de ti como si borrara el pasado con cariño. A lo lejos, una figura pequeña aparece, un anciano, sentado bajo una estructura curva hecha de huesos y ramas secas. No se mueve, pero sabes que te espera. En la tradición de los pueblos Yolngu, a los muertos los reciben los ancestros con canciones y fuego. El anciano no habla, solo extiende una mano huesuda y te ofrece algo envuelto en corteza, una pequeña flauta de madera. Es la tuya. La reconoces por su nudo torcido, por la cuerda vieja que cuelga como un suspiro. La tomas sin hablar. Al tocarla, un sonido agudo brota sin esfuerzo. La tierra responde. En muchas culturas aborígenes, se cree que los instrumentos musicales no solo son herramientas, son llaves. La flauta no produce música para entretener, sino para comunicar con el cielo, para recordarle al universo quién eres. Al soplar otra nota, un viento se levanta. No hay árboles, pero escuchas hojas. No hay agua, pero hueles ríos. No hay fuego, pero sientes calor en los talones. Tu canción comienza a tomar forma. Algunos relatos antiguos dicen que cuando el alma toca su instrumento, las almas extraviadas lo oyen. A veces vienen a escuchar, a veces solo observan. Nadie está solo en el primer cielo, aunque muchas almas se sienten así por un tiempo. A tu alrededor aparecen más figuras, siluetas suaves, casi transparentes. Algunas bailan, otras simplemente te miran. Una mujer se inclina y deja a tus pies una ofrenda inesperada. Un racimo de plátanos perfectamente maduros, envueltos en hojas húmedas. No tienes hambre, pero sabes que debes aceptar. Los plátanos, según algunas tribus del norte, eran enterrados junto a los muertos no como alimento para el cuerpo, sino como guía simbólica. Su forma curva representaba la media luna, el portal entre lo visible y lo eterno. Te agachas, los tocas, no se deshacen, no se pudren, están tibios, y cuando los sostienes en las manos, una imagen cruza tu mente. Un niño pequeño, sentado en un río, cantando con un palo en la mano. Eres tú. Hace muchas vidas. Los académicos aún debaten si estas visiones son recuerdos espirituales o proyecciones creadas por la mente en tránsito. Pero tú sabes que no lo estás inventando. Estás recordando. El anciano asiente desde su lugar. No dice nada, pero entiendes que es hora de seguir. No puedes quedarte en el primer cielo. Aquí solo se despierta. El viento cambia de dirección y una nube de polvo flota como una señal. Caminas hacia ella, flauta en mano, plátanos en la otra, y antes de cruzar el siguiente umbral, algo se arrastra por tu tobillo. Miras abajo. Es una sandalia vieja. Solo una. La tomas instintivamente. En muchos enterramientos antiguos, especialmente en zonas de Arnhem Land, se hallaron sandalias hechas con hierbas trenzadas. Solo una. Porque el alma debe caminar descalza hacia el cielo, pero llevar consigo el recuerdo de la tierra. Sostienes la sandalia y sonríes. Parece fuera de lugar, pero encaja. Como tú aquí. Das un paso más, y el cielo cambia de textura. No de color, ni de forma, sino de densidad. Como si estuvieras entrando en un lugar donde el tiempo ya no es obligatorio. Y al cruzar, el canto cambia de nuevo. Esta vez es tuyo por completo.
El segundo cielo es húmedo, no como la niebla o el rocío, sino como el interior de un sueño que aún no ha decidido si quiere despertar. El suelo aquí está cubierto de raíces que no nacen de ningún árbol, y sin embargo, palpitan como venas enterradas. Caminas despacio y sientes cómo algo bajo tus pies reacciona a cada paso. No es amenaza, es reconocimiento. Una voz lejana te llama, pero no con palabras. Es un silbido interrumpido, como el de una rama rota por el viento. Te detienes. La flauta en tu mano emite una nota involuntaria, como si respondiera sola. Y lo hace. Porque en el segundo cielo, la música no viene de ti, fluye a través de ti. A tu izquierda, un montículo cubierto de corteza se abre. No con violencia, sino con ceremonia. Una figura emerge. No tiene rostro, pero lleva en sus brazos una pila de objetos familiares. Una manta, un cuenco, un espejo sin reflejo. Uno a uno, los deja caer suavemente frente a ti. No para que los recojas, sino para que los recuerdes. En las creencias aborígenes del desierto central, los objetos enterrados con los muertos no eran para usarse literalmente en la otra vida. Eran mapas emocionales. Cada cosa representaba un vínculo, un momento, un deseo que no pudo completarse. A veces, incluso se enterraban objetos rotos a propósito, para que el alma entendiera que no debía aferrarse a lo incompleto. Te arrodillas frente a los objetos. El cuenco tiene marcas de hollín, como si alguna vez contuvo fuego. La manta huele a eucalipto seco. Y el espejo está frío. Pero cuando lo tocas, ves algo. No tu rostro, ni siquiera tu forma. Ves una mujer mayor, peinando a alguien con ternura infinita, y en su regazo, una cabeza conocida. Tú. Algunas tradiciones sugieren que el alma no solo recuerda su vida, sino que también revive los momentos que otros recordaron de ella. Como si la eternidad fuera una red tejida por las memorias compartidas. Te levantas. No llevas los objetos contigo. Los dejas donde cayeron, pero sientes su eco en tu pecho. Son tuyos, aunque no estén en tus manos. Sigues avanzando, y ahora el aire se espesa con olor a savia. El segundo cielo está lleno de lo que llaman las cosas dejadas a medias. Una caña sin terminar de tallar, una canción sin final, una carta jamás enviada. No son cosas tristes, curiosamente. Hay dulzura en lo inacabado, como si cada fragmento contuviera aún la esperanza de ser completado. Pasas junto a un círculo de piedras. En el centro hay un trozo de tela con dibujos hechos por niños. Uno tiene tu nombre, mal escrito, pero claramente tuyo. Lo ves y sonríes. No sabías que ese recuerdo sobreviviría. En algunos ritos fúnebres del norte de Australia, los niños del clan hacen dibujos o pinturas con ocre y carbón, que luego se colocan en el sitio donde el espíritu comienza su viaje. No son ofrendas, son saludos. Sientes una lágrima en la mejilla, pero no viene de tristeza. Es reconocimiento. Aquí, en el segundo cielo, aprendes que no todo fue olvidado y que incluso los detalles más pequeños, un dibujo infantil, una canción tarareada sin letra, siguen vivos. De repente un murmullo recorre el aire. Es una risa. Luego otra. Voces que no entiendes, pero que te incluyen. Se sienten como dedos acariciando el borde de tu conciencia. No están aquí para guiarte, solo para recordarte que eres bienvenido. Scholars still debate if the second level of the soul journey represents a true spatial realm,
or a layered state of memory. But seas lo que seas, tú lo sientes real, lo caminas, lo respiras. Y luego, sin advertencia, las raíces bajo tus pies comienzan a separarse. No se rompen, se abren, como si te estuvieran mostrando un camino que ya estaba allí, solo que no lo habías visto. Te agachas. Hay una sandalia más, gemela de la que llevas. No sabes cómo ha llegado hasta aquí, pero entiendes lo que significa. Completar. Continuar. Con ambas sandalias ahora contigo, caminas hacia la abertura de raíces, sin miedo. El aire está más tibio, más denso. Y cuando cruzas, la flauta vuelve a sonar, esta vez en un tono más profundo. Algo en ti cambia. Has sido recordado, sí. Pero ahora te preparas para recordar algo tú. Tu primer paso en el tercer cielo resuena como si pisaras sobre una cáscara de plátano seca. Pero no hay fruta bajo tus pies. Solo huellas que parecen pintadas con humo sobre un suelo blanco y blando como harina. El aire aquí no se mueve. Es tan inmóvil que puedes oír el sonido de tu propio aliento, como si alguien más lo estuviera exhalando contigo. Avanzas por un pasillo que no tiene paredes, pero que se siente angosto. A ambos lados, pequeños montículos de arena se elevan, cada uno coronado por objetos extraños. Una sandalia rota, una cuchara de madera, un trozo de tela amarilla. Nada parece tener valor, hasta que lo miras con más atención. Una sandalia idéntica a la que encontraste antes tiene escrita una palabra en suela desgastada: esperar. Según algunas creencias funerarias de pueblos aborígenes del norte australiano, el alma no avanza simplemente hacia la eternidad. Se detiene, se sienta y espera. No por cansancio, sino por cortesía. Espera a otros, a los que aún están en camino, a los que no pudieron morir bien, a los que amó y no supieron decir adiós. Una voz murmura tu nombre, pero no se escucha con los oídos. Vibra dentro de tus costillas, como si una cuerda invisible estuviera atada a tu esternón. Es una vibración suave, persistente. Te detienes. Frente a ti hay una roca grande, tallada con una espiral. En su centro, una fruta, un plátano. Te agachas y lo tocas. Está frío, intacto, pero no parece plantado. Alguien lo dejó allí para ti, y lo reconoces, porque en el funeral de tu abuela eras niño. Llevabas uno de esos en el bolsillo. Nadie lo vio, nadie lo mencionó, pero tú lo ofreciste en silencio, al pie del altar de madera, y luego lo escondiste por vergüenza. Ahora, el plátano ha vuelto, y tú comprendes. Alguien sí lo vio, alguien sí lo llevó consigo al más allá. Algunas tradiciones sugieren que ciertos objetos enterrados con los muertos no son para su uso, sino para su memoria. Son como palabras no dichas, pronunciadas en silencio por la tierra. El pasillo comienza a abrirse y te conduce hacia una especie de círculo, una llanura sin horizonte donde varios espíritus, sentados con las piernas cruzadas, contemplan el cielo. No te miran, pero sabes que te han notado. Te sientas con ellos, y de inmediato un cuenco de agua es colocado frente a ti. Está tibio, no para beber, sino para sostener entre tus manos. Una mujer anciana, sin rostro pero con trenzas plateadas, se inclina y te entrega algo envuelto en tela. Lo abres despacio. Son cartas, no escritas por ti, escritas para ti. Algunas de ellas en idiomas que no comprendes, pero puedes sentir su contenido. Gratitud, lamento, amor retenido,
Los estudiosos aún debaten si esta parte del viaje es puramente simbólica o una manifestación real de energía emocional residual. Pero lo cierto es que tú puedes leer cada carta sin necesidad de abrir los ojos. Se siente como si hubieras dejado cosas por decir. Pero otros también. Una carta en especial destaca. Está escrita con carbón sobre papel arrugado. Y solo tiene 3 palabras. Ahora lo entiendo. No sabes quién la escribió, pero sabes que era importante que la recibieras aquí. Cuando miras hacia arriba, el cielo ha cambiado. Ya no es blanco. Es de un azul profundo, con sombras que se mueven como si tuvieran forma, pero sin cuerpo. No dan miedo. Son como ideas sueltas. Pensamientos flotantes que aún no encuentran dónde posarse. Te levantas y sin despedirte de los demás espíritus comienzas a caminar. No porque quieras irte, sino porque sientes que algo te llama desde más allá. Tus pasos se sienten más ligeros, como si la gravedad hubiera disminuido. A lo lejos, ves una cuerda colgando desde el cielo, atada a nada. Un extremo flota frente a ti. Lo tomas. Está cálido. Al tirar de la cuerda, una escalera se revela. No desciende, asciende. Y mientras subes, algo cae detrás de ti. No miras, no necesitas hacerlo. Sabes que son las cartas, convirtiéndose en humo suave, elevándose contigo. Las sandalias en tus pies se sienten más suaves ahora, como si ya no necesitaran tocar la tierra. Tal vez porque por primera vez en este viaje, has sentido que algo también te sigue. No un espíritu, no una sombra. Algo más. Tu propia historia. Tu aliento es más lento ahora. Como si los pulmones no fueran necesarios. Como si el aire entrara solo por costumbre. Cada paso sobre esta nueva superficie, una mezcla de luz, polvo y recuerdo, parece más una decisión que un movimiento. El paisaje frente a ti es amplio, pero fragmentado. Como si alguien hubiera intentado pintar un cielo con trozos de tela vieja y colorida. Al fondo, una fila de objetos suspendidos en el aire forma una especie de mercado etéreo. No hay puestos. No hay vendedoras. Solo flotan. Un peine de madera, una muñeca rota, un cuerno tallado, una botella sellada con cera, y entre ellos, un espejo sin reflejo. Te detienes frente a él. Esperas, pero no ves tu rostro, ni tu cuerpo, solo una serie de imágenes en movimiento. Tú, corriendo bajo la lluvia con una caja entre las manos. Tú, enterrando algo junto a un río. Tú, dejando caer una flor sobre un sombrero abandonado. Recuerdos, pero no tuyos, no en esta vida. Algunas culturas aborígenes de Oceanía creen que el alma contiene más de una biografía, que cada vida deja una marca, un eco, que puede compartirse o heredarse. Por eso, en algunos funerales, se entonan canciones que no pertenecen al difunto, sino a su espíritu más antiguo. Una canción prestada, como una historia que aún no termina. Una figura aparece detrás del espejo. No tiene forma clara, pero su presencia es tan densa como una lágrima contenida. Lleva en la mano una fruta conocida, un mango maduro. Lo parte en 2 y deja una mitad sobre una piedra. La otra mitad desaparece. Entiendes el gesto. Mitades. Algo tuyo fue compartido. Y lo estás recuperando poco a poco. Una ráfaga de viento sin sonido atraviesa el espacio. Te envuelve. Y de pronto, el cielo se pliega como un libro que cierra una página. Apareces en otro lugar. Ahora estás en una cueva. Pero no es oscura. Está iluminada por líneas brillantes que corren por las paredes como si fueran ríos hechos de tiempo. Escuchas el eco de un canto antiguo,
No lo entiendes, pero tu cuerpo sí. Cada nota hace que tus huesos vibren ligeramente, como si se estuvieran recordando a sí mismos. En el centro de la cueva, una figura tallada en piedra observa el techo. No tiene rostro, pero sus manos están extendidas hacia ti, como si ofreciera algo invisible. Te acercas, y el suelo bajo tus pies cambia. Ya no hay tierra, ni polvo. Es una superficie suave, como piel tensa sobre un tambor. Caminas sobre ese tambor, y cada paso genera un sonido. Un nombre, un aroma, un suspiro, una palabra en otro idioma. Entonces lo ves. Una sandalia. Pero no como las que viste antes. Esta está tejida con hojas frescas, aún húmedas, y su suela está marcada con un símbolo. Un círculo con una línea vertical que lo cruza. Un símbolo usado en ciertas comunidades para marcar el camino del alma sin compañía. Algunos pueblos creen que hay quienes mueren sin guía, sin rito, sin vela, y que esos espíritus toman caminos distintos, más lentos, más confusos. Por eso, en algunos entierros, se dejan objetos para otro. Un bastón, una fruta, una nota. No para el difunto, sino para aquel espíritu que nadie recordó. Tomas la sandalia en tus manos, y un susurro llega desde muy lejos. Gracias. Te giras, nada. Pero ese gracias no era para ti. Era por ti. Los estudiosos aún debaten si estos encuentros son construcciones mentales o verdaderas interacciones entre almas. Pero en este lugar, donde el tiempo se pliega y los objetos flotan sin razón, las dudas no pesan. Flotan, como tú. Al salir de la cueva, el cielo vuelve. Pero ya no es cielo. Es un tapiz de nubes suaves que se mueven como si fueran conducidas por una música lejana. Una música que, curiosamente, parece salir de tus propios pasos. Caminas, y con cada paso ves surgir nuevas formas bajo tus pies. Un plato de cerámica, una flor seca, un trozo de cuerda, una pluma roja. Todos objetos que en vida fueron considerados pequeños. Pero aquí, cada uno brilla con un lenguaje propio. Como si dijeran, no fui olvidado. Te das cuenta de algo. Muchos de los objetos que los humanos entierran con sus muertos no son para los muertos. Son para nosotros. Son recordatorios, testigos silenciosos de que algo fue amado. Tocarlos ahora es sentir un eco. Y justo antes de perderte en el paisaje, ves una silueta. Una figura agachada, recolectando cosas con cuidado. Una sandalia, un peine, una carta doblada. No sabes quién es, pero notas que sonríe y que camina hacia donde tú ya pasaste. No te sigue, te continúa. Quizá piensas, hay más de un camino y más de un tú. Caminar ahora se siente diferente, no tanto porque el terreno haya cambiado, sino porque algo dentro de ti parece más liviano, como si en cada paso dejaras caer un hilo invisible que antes te ataba. Frente a ti, la atmósfera se aclara, tornándose en un velo de bruma dorada que emite un leve susurro. No palabras, sino vibraciones, como si el silencio estuviera lleno de conversaciones antiguas. Te adentras en este velo y llegas a un claro. Pero no es un claro en un bosque, es un espacio entre dimensiones. No hay árboles, ni cielo, ni suelo que pueda describirse con precisión. Solo una sensación de pausa, como si incluso el tiempo estuviera respirando más lento. En el centro flota una canasta. Dentro, plátanos, arroz, una camisa doblada, una sandalia usada y un pequeño espejo de cobre. Todo parece humilde, cotidiano, pero aquí,
Cada objeto resplandece con una energía serena. Una tradición de ciertas comunidades aborígenes del norte de Australia enseña que los objetos enterrados con los cuerpos no solo son regalos o pertenencias, son mapas, pistas, fragmentos de memoria con los que el alma puede navegar en el cielo del más allá. Se cree que el espíritu necesita recordar cómo era estar vivo, para saber a dónde no debe volver. Tomas el espejo. No refleja tu rostro, sino una escena. Una mujer sentada, rodeada de niños, pelando plátanos con dedos lentos y ojos felices. No la conoces, y sin embargo, un nudo suave en tu estómago te dice que hay algo tuyo en esa imagen. Tal vez fuiste uno de esos niños, o tal vez solo comiste ese mismo tipo de plátano un día en que todo cambió. Algunas tradiciones sugieren que cada alma lleva consigo un álbum de recuerdos prestados, que al morir no solo revives tu vida, sino también las sensaciones heredadas de otras vidas, otras manos, otros corazones. De pronto, la camisa en la canasta se agita sola. No hay viento, solo una energía que gira alrededor tuyo, reconociéndote. Entiendes que no se trata de cosas enterradas para el alma. Se trata de cosas que el alma dejó para sí misma, como migas de pan en el bosque. Te agachas y tocas la sandalia usada. Una palabra entra en tu mente sin aviso. Espera. No como una orden, sino como una invitación a no apurarte, a saborear, a estar presente. A lo lejos, una figura avanza hacia ti. Camina descalza, pero sin tocar el suelo. Lleva un cuenco en las manos, y dentro del cuenco, una vela encendida. El fuego no se mueve, aunque la figura sí. Cuando se detiene frente a ti, extiende el cuenco. No habla, pero entiendes el gesto. Tomas el cuenco, y en ese instante, el paisaje cambia nuevamente. Ahora estás en un campo abierto, rodeado de piedras erguidas. Algunas tienen símbolos, otras nombres, otras solo líneas, como si fueran partituras de música olvidada. En el centro del campo hay una mesa baja, con un solo asiento. Encima, una hoja de papel con una palabra escrita. Regresa. El cuenco se calienta en tus manos. Una antigua costumbre de las primeras naciones de Canadá relata que los objetos que se dejan con los muertos son una especie de contraseña espiritual. No para el cielo, sino para los guardianes que custodian los cruces entre planos. Sin el objeto correcto, el alma podría vagar o quedarse en un bucle de recuerdos. Los estudiosos aún debaten si estos objetos realmente funcionan o si son una expresión del amor de los vivos. Pero aquí, mientras el cuenco sigue ardiendo sin consumir cera, ambas cosas parecen posibles. Te sientas frente a la mesa, dejas el cuenco y la vela se apaga sin humo. En ese instante, un temblor leve recorre el campo. Las piedras vibran. Algunas caen, otras se alzan, y la palabra regresa se transforma en otra. Continúa. Cierras los ojos, no para dormir, sino para abrir otra visión. Y la visión llega. Estás de pie sobre una cuerda gigante suspendida entre dos montañas invisibles. Debajo, una nube espesa. Arriba, una estrella titilando. No tienes miedo, aunque sabes que podrías caer, porque caer aquí no es descender, sino avanzar hacia algo nuevo. Caminas sobre la cuerda, y cada paso revela un recuerdo, un nombre olvidado, una melodía infantil, el tacto de una fruta madura, la sensación de un abrazo que nunca diste. La cuerda no se mueve. Tú sí. Y al final, ves una puerta sin marco. Solo el umbral.
hecha de luz suave y líneas transparentes, como si la realidad se hubiera vuelto delgada de tanto esperar. Sabes que vas a cruzarla, pero antes miras atrás. La canasta sigue ahí, llena, cerrada, como si alguien más la fuera a necesitar después de ti. Avanzas sin mirar atrás, pero el cuenco que llevabas en las manos ha dejado un calor suave en tus palmas. No una quemadura, sino una especie de latido tibio, como si algo allí quisiera seguir contigo. El campo de piedras ha desaparecido, y ahora caminas por un sendero empedrado cubierto de musgo que brilla levemente bajo tus pies. Cada paso parece despertar un eco, no de sonidos, sino de recuerdos que no sabes si son tuyos o de alguien más. A los costados del camino aparecen altares de piedra, muy pequeños, pero meticulosamente decorados con flores secas, cintas rojas y pequeños cuencos con arroz. No hay nadie en este lugar, y sin embargo, todo parece recién cuidado, como si las manos que lo arreglaron acabaran de marcharse. El aire tiene un aroma a madera húmeda y humo de incienso, uno que te recuerda a templos lejanos, aunque nunca hayas estado en uno. En el primer altar hay una sandalia, solo una. La otra debe estar en alguna parte, tal vez junto al cuerpo al que pertenecía, tal vez nunca existió. Pero ahí, en su quietud, la sandalia parece tener más historia que muchos libros. Te inclinas levemente y la tocas. Una imagen aparece en tu mente. Un niño corriendo por un sendero polvoriento, riendo, con un solo zapato. La risa se desvanece, pero la sensación permanece. En algunas culturas aborígenes de Oceanía, los altares no se construyen solo para los muertos, sino para las decisiones. Cada altar marca un momento en que el alma tuvo que elegir: quedarse, partir, rendirse o seguir caminando. Y cada vez que un espíritu se acerca, esos altares vibran, no por nostalgia, sino por reconocimiento. A medida que sigues avanzando, ves más altares. Algunos tienen plátanos secos, otros herramientas oxidadas, otros simplemente una piedra con una marca tallada. No necesitas comprenderlos todos, solo sentirlos, como si fueran palabras en una lengua que olvidaste, pero que tu cuerpo aún comprende. Uno de los altares tiene una silla diminuta, hecha de ramas y cuerda. Encima, una taza de té sin asa. A su lado, una nota enrollada con una sola palabra escrita a mano. Esperando. Te sientas frente a la silla y cierras los ojos. En el silencio, oyes una conversación que no es tuya. Voces suaves discuten si deben volver a escribir una carta o simplemente esperar una señal. Una mujer susurra que los muertos entienden más el silencio que las palabras. Un hombre responde que el olvido no siempre es cruel. A veces es medicina. Cuando abres los ojos, la taza se ha llenado de agua clara y la nota se ha deshecho como si nunca hubiera existido. Algunas tradiciones sugieren que las almas no caminan solas, sino que siguen las huellas que dejaron otras antes. Que el alma es, en parte, un eco de todas las decisiones no tomadas por tus antepasados. Que tú, aquí, ahora, también estás guiado por errores que nunca cometiste y por sueños que no te pertenecieron. A lo lejos, ves un arco de ramas entrelazadas. Pasas por debajo sin dudar. Del otro lado, el paisaje cambia otra vez. Ahora estás en una playa sin mar. La arena es blanca, pero no calienta. El cielo es de un gris sereno. Y frente a ti hay cientos de objetos alineados: máscaras, botellas, peines, collares de semillas, pelotas de trapo, incluso una radio sin antena. Cada uno de estos objetos fue enterrado con alguien, no como un adorno, sino como un deseo. Los estudiosos aún debaten si estas ofrendas eran regalos para los dioses, herramientas para el viaje,
o simplemente intentos de los vivos por aferrarse a los muertos. Caminas entre ellos con cuidado. No quieres perturbar nada, pero uno de ellos, una navaja oxidada con el mango de hueso, te detiene. La tomas y una historia entra en ti como un suspiro largo. Un anciano afilando esa navaja junto al fuego, hablándole a su esposa ya fallecida como si aún estuviera junto a él. Le promete que la usará una vez más para tallar su nombre en una piedra antes de unirse a ella. Sientes un escalofrío, no de miedo, sino de ternura. Dejas la navaja en su lugar y un cuervo pasa volando por encima sin hacer ruido. Caminar aquí es más lento, no porque estés cansado, sino porque cada paso se siente como una oración, como si el suelo mismo reconociera tu avance, como si, por primera vez, el viaje no fuera hacia algo, sino desde algo. El aburrimiento de la muerte no es vacío, es contemplación. No es la ausencia de estímulos, sino la saturación de lo vivido. Y en este momento, comprendes que el alma no busca emoción, sino entendimiento, que lo que se encuentra después de la muerte no es una respuesta, sino una manera distinta de hacer preguntas. A lo lejos, ves una fogata apagada. Al lado, un cuaderno abierto. Te acercas. Las páginas están en blanco, pero cuando pasas los dedos, una palabra aparece. Tú. Y con esa palabra sientes que algo ha cambiado. Sigues caminando. Aunque no sabrías decir si se trata de un movimiento físico o de un deslizamiento suave a través del recuerdo. El cuaderno ha quedado atrás, pero la palabra tú todavía resuena, como un eco entre tus pensamientos. Hay algo tranquilizador en su ambigüedad. ¿Tú, el que fuiste? ¿Tú, el que sueña? ¿O tú, el que ya no necesita cuerpo para existir? El paisaje se curva sutilmente. El suelo se vuelve más blando, como si caminaras sobre musgo o sobre una alfombra de ceniza aún tibia. El aire se llena de fragancias desconocidas. Madera quemada, hojas secas, algo dulce que no sabes si pertenece a este mundo o al que dejaste atrás. A lo lejos se levanta una estructura de madera, perfectamente simétrica, aunque sencilla. No tiene paredes, solo 4 pilares y un techo curvo cubierto de paja. En el centro, una mesa de piedra negra, pulida por el tiempo. Sobre ella, una única sandalia gastada y una flor seca. No parece una ofrenda, parece una conversación pausada, una presencia que habla sin voz. Te acercas con respeto. Una figura anciana aparece, como si hubiera estado allí todo el tiempo. No la ves con los ojos, pero sabes que está. La sientes. Tiene la forma de alguien que ha vivido mucho, pero que ya no necesita piel para recordar. Su presencia no es fría ni cálida, es como una tarde nublada, suave, envolvente, sin prisa. En la tradición Shinto, el 8º año después de la muerte es un punto silencioso. No hay ceremonias oficiales, no hay oraciones colectivas, solo un vacío reverente. Los vivos observan desde lejos, sin intervenir. Se dice que en este año, el alma escucha, no para responder, sino para asentir con el viento. Te sientas frente a la mesa de piedra. Tus manos descansan sobre tus rodillas. El silencio es tan completo que puedes oír tu propio pensamiento apagarse poco a poco. La figura anciana murmura algo en un idioma que no conoces, pero entiendes igual. No porque reconozcas las palabras, sino porque algo en tu interior asiente. Es como si esas sílabas hubieran estado esperando siglos para ser escuchadas. En algunas culturas del Pacífico, se cree que cada objeto enterrado con los muertos tiene un doble espiritual que permanece en el otro mundo. No sirven como herramientas, sirven como compañías. Una sandalia gastada no es solo para caminar.
Es para recordarle al alma que alguna vez caminó con alguien. La flor sobre la mesa comienza a desprender su fragancia, aunque no hay viento. Te inunda un aroma fresco, como de lluvia en verano. Y en ese momento, sabes que alguien piensa en ti desde el mundo de los vivos. No sabes quién. No sabes desde dónde. Pero su memoria ha tocado este espacio como una brisa que atraviesa dimensiones. Aparece un cuenco de té frente a ti. No lo has visto llegar. Simplemente está allí, tibio, con un leve vapor danzando en espiral. Lo tomas entre tus manos. No hay ceremonia. No hay reglas. Solo tú y la calidez que se desliza en tus dedos. Algunos estudiosos aún debaten si esta etapa del viaje es parte del alma o del recuerdo que otros tienen de ella. ¿Sigues existiendo porque aún te piensan? ¿O sigues existiendo porque tú mismo aún recuerdas? ¿Hay una diferencia real entre esas dos cosas? Bebes un sorbo. El líquido no tiene sabor, pero te calma. En el techo de paja, un rayo de luz se cuela por una rendija. No es sol, es otra cosa. Algo que no lastima la vista, pero que revela las formas de los pensamientos que te rodean. Ves rostros en la neblina, algunos conocidos, otros jamás vistos. Todos, de algún modo, parte de ti. El anciano se levanta. Su forma se diluye, como una tinta sobre papel mojado, y en su lugar queda un espejo, pequeño, sin marco, simple. Te acercas. Lo que ves no es tu rostro, sino una versión de ti que nunca llegó a nacer. Una posibilidad que vivía en los bordes de tus decisiones. La miras, y esa imagen te sonríe. No porque te reconozca, sino porque te perdona. Muchos pueblos indígenas sostienen que el alma no es una entidad, sino una constelación de actos, silencios y deseos no expresados. No eres tú. Eres tus caminos no tomados. Eres el arrepentimiento leve del que nunca hablaste. Y también eres la risa que diste sin motivo en una tarde cualquiera. Te pones de pie. El cuenco de té ha desaparecido. El musgo del suelo brilla apenas como saludándote. Das un paso hacia adelante y el aire cambia de densidad. Al fondo, un corredor de bambú se abre en abanico. Cada tallo tiene una marca, una inscripción, un símbolo. No los reconoces, pero sabes que todos han sido tocados por dedos que alguna vez temieron a la muerte. Mientras caminas por el corredor, una brisa constante juega con tu cabello. Aunque no tienes cuerpo, aún así lo sientes. Cada hoja susurra una historia que no alcanza a completarse. Pero no necesitas entenderla toda. Basta con caminar escuchando. Y de nuevo, esa palabra, tú. No como pregunta, no como afirmación, sino como invitación. La luz entre los tallos de bambú comienza a inclinarse. No cambia de intensidad, pero sí de dirección, como si algo estuviera girando lentamente, moviendo la eternidad como si fuera un espejo suspendido sobre agua. Y tú avanzas, sin saber si el suelo que pisas pertenece al cielo, al recuerdo, o simplemente a un pensamiento que no termina de disolverse. Delante de ti, una pequeña casa de madera aparece entre la niebla. Su tejado es bajo, y frente a la entrada hay una taza de cerámica sobre una piedra plana. Está vacía, pero su presencia es ceremonial. No hay nadie alrededor, y aún así sabes que no puedes pasar de largo sin detenerte. Te sientas al borde de la piedra. El aire aquí tiene un peso distinto, como si estuvieras a medio camino entre dos ritmos de respiración. Te observas las manos, aunque ya no sean manos, y comprendes, de forma serena, que has llegado al 9º año. Según ciertas ramas del sintoísmo, el 9º año después de la muerte es un tiempo de contemplación.
El alma ya no necesita palabras, ni rituales, ni compañía constante, pero aún permanece cerca, como un hilo de humo que no quiere desvanecerse por completo. Este año se honra con la ofrenda más silenciosa, una taza vacía, símbolo de que todo ha sido servido y todo ha sido recibido. A lo lejos, el sonido de una campana suena, no como llamada, sino como eco de algo que alguna vez fue importante. Algunos estudiosos argumentan que este año representa el punto donde el alma deja de ser recordada con nostalgia y comienza a ser recordada con gratitud. Ya no duele, ya no se llora, solo se agradece. Otros, sin embargo, creen que este es el momento donde el alma toma su decisión final: quedarse, reencarnar o disolverse en la energía del todo. Te inclinas ligeramente hacia la taza. No la tocas, no la llenas. Su vacío es perfecto. Su forma redonda encierra un ciclo completo. Una ráfaga de viento pasa, suave, y trae consigo un sonido casi imposible. Risas, no humanas, no espectrales. Risas como el tintinear de copas lejanas en una fiesta que tuvo lugar hace siglos. No sabes si es un recuerdo tuyo o de otro espíritu, pero te hace sonreír. En algunas aldeas remotas de Japón existe una tradición casi olvidada. En el 9º año tras la muerte, los familiares pueden dejar la última taza de té como señal de despedida definitiva. Esa taza no se recoge. Se deja allí para que el viento o el tiempo se la lleve. No por abandono, sino porque lo que se ama también debe soltarse. Piensas en todas las veces que bebiste té, en silencio, con compañía, en mañanas frías o tardes sin prisa. Y ahora, frente a esta taza vacía, esos momentos regresan, no como recuerdos, sino como parte de ti. Como si cada sorbo que diste hubiera estado preparando este último, invisible, sin necesidad de labios ni lengua. El tejado cruje, apenas. Una hoja cae lentamente frente a ti, y sin saber cómo, sabes que dentro de esa casa de madera hay algo esperándote. No una persona, no una presencia. Algo más simple, un lugar que ha estado vacío, como la taza, aguardando tu forma. Te levantas. Tus pasos no hacen ruido. Al entrar, sientes un calor tenue, como el de una tarde que se despide. Hay cojines alineados junto a una pared. Una lámpara de papel cuelga desde el techo. No hay muebles, solo espacio. Mucho espacio. Como si alguien supiera que aquí, lo importante no es lo que se ve, sino lo que se siente. Te sientas en el cojín del centro. No sabes si esta es una ceremonia, una despedida o un saludo. Pero no importa. Tu alma no necesita más contexto que el silencio. En las creencias de ciertos pueblos aborígenes, se dice que el alma regresa cíclicamente no por obligación, sino por decisión. Que algunos espíritus se aburren del descanso eterno y vuelven para reír, amar o simplemente volver a sentir el tacto de la lluvia en los párpados. Una idea hermosa, pero también peligrosa, porque si el alma elige volver, también debe olvidar. Y tú, sentado allí, aún no sabes si quieres soltar lo que has recordado. En la lámpara de papel, la luz fluctúa. Por un instante la estancia parece moverse. No de forma violenta, como un suspiro largo que altera la forma de todo sin romper nada. Cierras los ojos y por un momento recuerdas algo que nunca viviste. Una conversación bajo un árbol de ciruelos, un pañuelo olvidado entre las páginas de un libro que nunca leíste, una voz que te llamó por un nombre que nunca fue el tuyo, pero que te hizo girar la cabeza igual.
Quizás piensas, el alma no está hecha de recuerdos, quizás está hecha de posibilidades. La taza vacía sigue afuera, pero ya no te llama. Ahora te espera. Una sombra suave pasa frente a la puerta y tú la reconoces. No por el rostro, sino por el gesto. Esa manera única de inclinar la cabeza cuando escucha. Siempre lo hacía. Siempre. Y aunque ya no recuerdes su nombre, sabes que esa sombra es parte de ti, como el eco que repite lo que nunca te atreviste a decir. Suspiras. No por tristeza, por alivio. La sombra ha desaparecido, pero su huella permanece en el aire, como si la madera misma recordara el sonido de sus pasos. Afuera, la taza vacía sigue donde la dejaste, inmutable ante el viento, desafiando el paso del tiempo con una quietud que casi parece orgullosa. Sales de la casa de madera y la bruma vuelve a recibirte, envolviéndote como si hubiera estado esperando tu regreso. A cada paso, los sonidos se desvanecen. Incluso el murmullo de los árboles o el crujir de las hojas bajo tus pies parecen haberse retirado con discreción, dejándote solo con tu respiración. Hay algo diferente ahora, una textura distinta en el aire, un peso, pero no físico, más bien emocional. Como si todas las despedidas que no pronunciaste en vida ahora caminaran contigo, sin que una sola palabra fuera necesaria. En muchas tradiciones antiguas, el 10º año marcaba la última etapa del duelo. No el olvido, sino la transformación de la memoria. Se dice que a partir de entonces, el alma se convierte en presencia. No como un fantasma, ni como una entidad separada, sino como una fuerza que habita en las cosas pequeñas, en el sonido del agua, en la luz filtrada por una persiana, en la calma que llega sin aviso. Algunos rituales celebraban este año con una ceremonia sin asistentes. Un altar solitario, una flor seca, una hoja escrita a mano y luego quemada sin ser leída. Un acto simbólico de entrega. Como diciendo, gracias por lo que fuiste. Ahora te dejo ser lo que eres. Frente a ti se extiende ahora un campo inmenso, cubierto de niebla baja. No puedes ver el final, pero algo en ti sabe que no hay final. Solo paisajes que se doblan suavemente en otros. Aquí y allá surgen figuras, no personas, sino recuerdos, hechos, forma. Una bicicleta oxidada, un sombrero flotando, una manta doblada como si aún conservara el aroma de quien la usó por última vez. Te detienes frente a un plátano muy maduro, descansando sobre una losa de piedra. Su presencia es absurda, pero también conmovedora. En algunos pueblos de Oceanía, era costumbre enterrar plátanos junto a los muertos, no como alimento, sino como símbolo de humor, de ternura, de humanidad. El alma, decían, no necesita comida, pero sí necesita reír. Y el plátano, fruta cómica por excelencia, recordaba que el otro mundo también debía ser ligero. Te sientas junto a la piedra. El plátano no se pudre, no brilla, solo está allí, como tú. El aburrimiento de la muerte, susurra el viento. Y te das cuenta de algo. Este viaje no ha sido solo un recorrido por la memoria, sino también una escuela del tiempo. Aquí, la eternidad no se mide en horas, se mide en cambios de luz, en repeticiones que no se repiten del todo, en silencios que, poco a poco, aprenden a hablar. Scholars Still Debate murmura algo en el aire, en español antiguo, en inglés roto, en una lengua que ya no se habla,
sobre si la conciencia persiste o se disuelve. Pero tú ya no necesitas la certeza, porque en este punto del camino no buscas entender, solo sentir. Al levantarte, ves un par de sandalias de paja al borde del campo. No son tuyas, pero te quedan bien. Y hay algo ceremonial en calzarlas, como si cada alma, llegado este momento, debiera continuar con los pies cubiertos, listos para caminar entre lo que ya no se llama vida, ni exactamente muerte. Mientras te las pones, recuerdas una historia contada por un viejo chamán australiano, que las almas cruzan el cielo no volando, sino caminando, y que cada paso deja una estrella encendida. Si es verdad o no, no importa. Lo importante es que ahora, con estas sandalias, tus pasos también cuentan. Y caminas, no con prisa, con presencia. El campo comienza a cambiar. Ya no hay niebla. El color se intensifica, como si alguien hubiera decidido subirle el volumen a la existencia. El cielo ya no es cielo, es un techo de historias. Las nubes se mueven como parpadeos. Los árboles tienen voz, aunque no hablen. Y en cada rama, una memoria que no es tuya, pero que reconoces. Te acercas a una última estructura, una especie de puente de piedra, sin barandas, cruzando un río que no fluye. El agua está inmóvil, como un espejo que ha aprendido a descansar. Cruzas. Y mientras lo haces, sientes cómo lo que fuiste empieza a quedarse atrás. No duele. No cuesta. Solo ocurre. Una mariposa negra vuela junto a ti durante unos metros, luego se desvía hacia una flor abierta en medio de la nada. En algunas culturas, las mariposas negras son portadoras de transformación, no de muerte, de cambio, de esa dulzura inevitable que viene cuando se deja de luchar. Y tú, al mirar atrás, ves la taza vacía, lejana ya, casi invisible. Sigues caminando, y no llevas nada, ni nombres, ni cuerpos, ni siquiera destino. Solo un gesto, una forma de andar que es solo tuya, como un idioma sin letras, como un perfume que nadie recuerda haber creado, pero todos reconocen cuando pasa. La luz cambia otra vez, pero esta vez no para anunciar otra etapa, sino para volverse transparente. Y tú por fin te vuelves parte de ella.